conferencia sobre la historia de los derechos humanos. Me presento en primer lugar, mi nombre es Pedro Balbuena, economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con maestría en Historia y candidato a doctor en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Vamos a presentar esta conferencia en tres aspectos fundamentales, uno que tiene que ver con unas ideas iniciales de los derechos humanos a partir de la Edad Antigua hasta la primera etapa de la modernidad, o sea, cuando termina la Edad Media. Hablaremos de algunos aspectos de lo que son los hechos fundacionales de los derechos humanos en la Edad Moderna y finalmente la importancia de los derechos humanos en el siglo XXI. Sabemos por los hallazgos de algunos documentos no escritos de algunas culturas que han interiorizado esa idea de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos involucran un reconocimiento de la dignidad humana. Y en eso, digamos que gran parte de esta conferencia estará centrada un poco en la tesis de Habermas en la concepción y la relación entre dignidad humana y derechos humanos. Digamos que en las primeras civilizaciones, como en la Hammurabi, la idea de los derechos humanos está aterrizada por una idea religiosa en principio, pero como muchas otras culturas atravesadas por lo espiritual y no necesariamente por lo religioso puramente, alrededor del dogma y la postura deontológica ni utilitarista que tienen algunas religiones ya más, digamos, que han tenido el privilegio de permanecer en el tiempo y que ligan esa relación entre la realidad espiritual y la realidad social en la que se dan, digamos, estos escenarios de lo que es una idea inicial de lo que es la dignidad humana. El código Hammurabi, pues entre otras cosas, tiene una idea muy particular en el sentido de esa relación de la divinidad con el soberano, y el soberano entendido como la representación de la divinidad en el mundo, como ocurre no solamente en estas tendencias monoteístas sino politeístas, pero también el establecimiento de las relaciones con otro tipo de soberano que en la Edad Moderna va a ser el pueblo. Digamos que ese entrelazamiento entre el soberano y sus súbditos, en este código, especialmente en el Hammurabi, hay una connotación muy especial que va a ser el de la felicidad, la realización de la felicidad del ser humano y la responsabilidad que tiene el soberano para garantizar en cumplimiento de esos derechos la felicidad de los ciudadanos. Entonces, esa digamos que es una primera apuesta en términos de esa relación y que los lleva a otra discusión en términos de la dignidad, y es la relación entre lo moral y lo que se objetiviza como derechos a partir de esa condición moral. Entonces hay una estructuración a partir de unos valores no necesariamente deontológicos como ocurre en el cristianismo o en el judaísmo, y que enmarcan la capacidad de realización del soberano y las necesidades que tienen sus súbditos. Y esa relación moral, en principio, puesta entre una condición de lo que es bueno y lo que es malo, en términos de garantizar un marco de valores en los cuales actúa el funcionamiento de la sociedad. O sea que ya hay una caracterización inicial de lo que sería la relación entre moral y la norma, los derechos de los que son gobernados, en el caso de un emperador o de un príncipe o de otro tipo de estructura.
Hemos dicho que no necesariamente es esa condición normativa del dogma religioso el que establece esa relación entre la dignidad humana y los derechos de un grupo de personas que tienen una relación con el soberano y con la misma divinidad, sino que esa relación es esencialmente marcada por un atributo espiritual. Por ejemplo, el confucianismo en la civilización china, que enmarca dos elementos fundamentales, el de la disciplina y el de la libertad. No es una religión propiamente dicha, ni es un conjunto de normas sistemáticas, pero sí genera el establecimiento de unos patrones de comportamiento del ser humano consigo mismo y con el otro, en términos del respeto de esa concepción de libertad. Entonces ya hay, digamos, un reconocimiento de la dignidad a partir de la libertad. No son, digamos, los únicos ejemplos en la historia. En la historia más antiquísima pues encontramos también, por ejemplo, este gobernante Asoka, que va a reinar en lo que hoy es gran parte de China, y lo que es esta parte del territorio que en su momento fue muy importante geopolíticamente, y que no en vano en la Edad Media junto con China iban a ser territorios de gran dinámica cultural. Hay que considerar que Asoka es un emperador que va a colonizar muchos pueblos, pero que a la larga termina entendiendo que una forma de gobernar es entendiendo la diversidad étnica, cultural de los pueblos que son sometidos de alguna manera. Esto también va a pasar de alguna manera con el Imperio Romano, que no es fruto de la dominación y la imposición de todos los valores de una cultura sobre las otras, sino digamos, una mediana comunicación intercultural o de mediación cultural que le permite al soberano mantener cierta relación con los súbditos y respetar ciertos derechos de sus súbditos aunque sean sometidos. Asoka es indudablemente uno de los primeros que interioriza esos valores que van a fundar el budismo en la India y después el budismo en China, en términos de algo que hoy estamos nuevamente retomando como parte de la defensa de los derechos humanos, que es el buen vivir. El buen vivir desde un sentido ontológico muy profundo, y que lo resumimos en la vida buena, en la no violencia y en la relación también del individuo y el Estado, donde hay unos mutuos derechos y unas mutuas responsabilidades que hacen que se garantice también una concepción espiritual entre lo moral y la relación de la construcción de lo que es la dignidad humana. Digamos que estos dos ejemplos nos llevan a una primera relación entre dignidad humana como principio fundamental, el de la libertad, aunque en términos históricos resultaría un tanto peligroso alejarnos de las concepciones que hoy tendríamos y sobre las cuales haríamos una lectura del concepto de libertad. Esa relación entre lo moral y la concepción y el reconocimiento cultural de la dignidad humana juega un papel muy importante en esa concepción espiritual, que en todo caso, siendo coherentes con el contexto histórico, pues se distancia mucho de lo que es la concepción moderna de los derechos humanos, pero que en un sentido profundo, ontológico, de alguna manera allá hay unos valores en términos de la universalización de los derechos, en términos de cierto naturalismo en la construcción del derecho, como pudo haber ocurrido en Grecia y en Roma, y donde la construcción de los derechos humanos en la concepción griega, por ejemplo, sigue siendo su virtud del reconocimiento de la libertad, entendiendo que
la libertad es reconocida en el contexto griego para aquellos hombres que son libres. Sabemos que en la estructura social griega ciertos sectores sociales no son reconocidos como libres dentro de su sociedad y, por ejemplo, las sociedades que ellos consideraban extranjeras o los llamados bárbaros también no estarían dentro de ese canon de lo que ellos considerarían hombres libres, ¿no? Entonces, digamos que hay una marcada diferencia en esas realidades históricas, pero que sí nos permiten tener, por lo menos desde la historia de las ideas, cierta permanencia simbólica de la construcción de unos códigos en defensa de la dignidad humana y de las libertades, por lo menos en términos relativos, no en términos de la libertad, en términos liberales en la edad moderna. Podemos llegar a otro momento de la historia, muy contado a grandes pasos, que va a ser la etapa del cristianismo. Indudablemente reconocemos en la etapa del cristianismo unos valores muy similares o muy parecidos a los griegos, especialmente la concepción aristotélica de la libertad, las características de los derechos individuales, que de alguna manera centran la estructuración del derecho natural, el iusnaturalismo, que en este momento es el iusnaturalismo escolástico, una concepción teocéntrica dentro de un marco de relaciones, yo le llamo triangulares, en la que esa tríada está aterrizada a través de lo que es la construcción de lo que es el soberano, en este caso el príncipe, la construcción de la representación de la divinidad en la tierra, que es el Papa, pero que juega un papel muy importante en la estructuración de esos dos poderes, el terrenal y el divino, en la medida que los dos median en términos de construir un estatus de derechos muy importante. La concepción iusnaturalista escolástica pues está atravesada por una concepción también de construcción del territorio y la relación entre el soberano y sus súbditos. Hay que decir que, como estamos en la Edad Media, las estructuras feudales son jerárquicas, tienen una connotación muy fuerte alrededor del control social desde lo religioso, desde la misma circulación del conocimiento y del restablecimiento de esos derechos a través del conocimiento y el saber, porque el saber está concentrado en el conocimiento, digamos, religioso. Sin embargo, sabemos por Santo Tomás, por San Agustín, que ese iusnaturalismo escolástico también está permeado por una condición filosófica de los griegos, especialmente en Aristóteles, que le permiten ligar esas virtudes del derecho natural, en la medida que hay unas condiciones universales de reconocimiento de ciertos derechos que en el plano de la Edad Media, por ejemplo, se empezaron a dar en la realización del comercio. Entonces, el hecho de que se estructuraran circuitos comerciales, circuitos monetarios, circuitos de intercambio entre Oriente y Occidente, como bien lo va a relatar Fernand Braudel en términos de la concepción de los grandes mercados del tráfico o de larga distancia, que hacen que ciertas, llamémoslo en términos modernos, sociedades libres y agremiaciones empiecen a jugar un papel no distante, pero sí diferente al rol de la triada soberano, territorio, sociedad cortesana, o sea, la clase noble. Digamos que es importante reconocer que el derecho natural, por ejemplo, alrededor de la construcción del territorio, de la posesión de la tierra, genera desde el iusnaturalismo unas condiciones ligadas a la dignidad humana, pero la dignidad humana no en el sentido literal como lo conocemos hoy en términos de los derechos humanos, sino como cierto escalonamiento social. O sea, hay unas dignidades que están puestas, por ejemplo, en las virtudes que tienen
las escuelas de formación. Por ejemplo, me refiero a la Escuela de Salamanca, que es un centro de educación de la Edad Media muy importante, y donde regir una cátedra es una dignidad, y eso le da un reconocimiento social muy importante. Pero hay otro tipo de dignidades que se reconocen, como por ejemplo el pertenecer a una clase social como es la sociedad cortesana, que rodea al príncipe y que genera un estatus dentro de la sociedad de la Edad Media, y que de plano genera también unas relaciones interdependientes entre soberano y sus súbditos que le permiten ir construyendo una condición del derecho natural desde esas realidades. Insisto en eso, en el circuito comercial, en la instauración de mercados como en las ferias, también va construyendo un derecho alrededor de lo que más adelante llamaremos el derecho a la propiedad, el derecho al comercio, ya entrada la modernidad. Hay algo importante que resaltar en términos de esta sociedad, que aunque es una sociedad cerrada, un poco autárquica, un poco lento en el desarrollo cultural por su misma dinámica, hacia el año 2015 se crea en Inglaterra la Carta Magna Libertatum, y es la primera, digamos, por lo menos en el mundo moderno, en el que se le reconoce el poder al pueblo. O sea, el soberano en esta carta tiene que ser, digamos, sometido a los intereses y a las necesidades de sus súbditos, y eso empieza a marcar una diferenciación con las monarquías absolutistas. Y de hecho, en el plano del discurso de los salamanquinos a finales del siglo XIV y en el siglo XV, van a jugar un papel muy importante en el surgimiento de la economía política, en el que los soberanos no deben someter, por ejemplo, como lo dirían los salamanquinos, en términos de los impuestos y los tributos, al súbdito en una relación asfixiante, en una relación donde se limitan sus derechos. Entonces, digamos que la Edad Media va a jugar un papel importante en la concepción, en el que surgen allí ciertas ideas que van a jugar un papel importante en la Edad Moderna, por lo menos como un antecedente importante de esta Carta Magna Libertum de 1215. Digamos que esa materialización de derechos en la Edad Media, como lo afirmábamos, no va a perder esa relación a pesar, digamos, del dogma religioso y de ser una sociedad puramente teocéntrica. No va a perder esa característica de lo que habíamos hablado, esa relación espiritual entre lo moral y la dignidad humana. De hecho, el contenido moral de la Edad Media va a permitir el establecimiento de ciertos derechos subjetivos que van a ser, digamos, institucionalizados en términos de ciertas libertades y pretensiones individuales o de ciertos sectores de la sociedad, como los gremios, como ciertas sociedades mercantiles, como ciertas sociedades bancarias que ocurrieron en la Edad Media y que van generando un cambio, digamos, en el establecimiento del derecho, y fundamentalmente también en esa relación del soberano con sus súbditos y el establecimiento de derechos, porque en última la Edad Moderna va a ser su representación en términos de esos contratos sociales, entre esa objetivación de derechos, van a estar en primer plano por el sustento que tiene la construcción del Estado Nacional moderno. Por eso la Edad Moderna es fundada principalmente, pudiéramos mencionar otros aspectos, pero en el contenido de lo que estamos hoy, en la reflexión que estamos haciendo en esta conferencia, tiene que ver con el descubrimiento de América, con la formación de los estados nacionales, con el desarrollo del capitalismo colonial. Y antes de referirme a cada una de ellas, hay que decir que aquí va a haber un paso muy importante entre el iusnaturalismo escolástico hacia el iusnaturalismo racional, o racionalista, como algunos también lo llaman. En la medida que el marco de estas transformaciones y de estos cambios geopolíticos van a estar en gran parte sustentados por lo que va a ser la
Reforma, con Calvino o con Lutero, y que van a generar una transformación muy importante en el mundo. Hablamos, por ejemplo, del desarrollo del capitalismo comercial y un capitalismo colonial que debe ser entendido a partir también de las relaciones que se dan con el cambio de paradigma en el protestantismo, que muy bien lo retrata Max Weber en su texto de Espíritu Capitalista, Ética Protestante y de Espíritu Capitalista. En la medida que esas condiciones morales van atravesado por lo racional, van a dignificar y van a virtualizar la riqueza, la empresa, el comercio, en sí toda forma de consecución de riqueza individual y de los estados nacionales. Por eso es muy importante en este contexto la formación de los estados nacionales, porque le permite generar una condición del desarrollo del territorio, de las identidades nacionales, del establecimiento de un capitalismo comercial que le permite ir estructurando esos cambios de mentalidad y esos cambios de dogma religioso que hacen posible también el cambio y la transformación social, económica, por lo menos en el norte de Europa. Digamos que ese sería un cambio en la discusión en términos de esa paradigma del establecimiento de los derechos humanos. Entonces, entrado a la edad moderna, hay tres aspectos que van a estructurar una concepción moderna de los derechos humanos. Mencionamos uno que va a ser las reformas. Indudablemente juegan un papel importante no solamente en el cambio de las mentalidades, sino cómo esto organiza el mundo a través de la geopolítica y el comercio. Dos, las revoluciones más importantes, que van a ser la revolución de Virginia en los Estados Unidos y por supuesto la Revolución Francesa. Entonces son tres hitos fundacionales de los derechos en la edad moderna, de los derechos humanos, que van a tener unos matices distintos debido a las realidades históricas que se dan en cada momento. Entonces el paradigma de la reforma protestante, que va a transformar indudablemente Europa, y luego la recomposición del mundo colonial con las configuraciones geopolíticas que tiene Europa, especialmente la guerra de los 7 años, en la que Inglaterra se ve sometida a una guerra con sus vecinos y hace que también haya unos cambios en sus colonias de manera importante y significativa. Con la Declaración de Virginia, que se da hacia el año 1776, establece dos aspectos muy importantes, que son la naturaleza del concepto de libertad, que inicialmente emancipa y libera a los territorios coloniales de sus centros de dominio, pero también el de las relaciones propias de su entorno y la nueva postura política que van a tener estos estados soberanos, y que va a estar sustentado en un segundo punto, que va a ser que todo poder sea inherente al pueblo, que es la segunda proclama de la Declaración de Virginia, y que va a hacer que un rompimiento tácito con el modelo de monarquía absolutista que tiene Europa, y va a establecer otro tipo de relación, digamos, entre el soberano y el ciudadano, y que marca dos aspectos fundamentales en los derechos humanos, que es una concepción naturalista del derecho que abarca, que es inherente a todos los seres humanos y por lo tanto no a los territorios, ni a los estados, ni a los soberanos, pero que a su vez tiene una lógica histórica de desarrollo en sus territorios, y por lo tanto la construcción del derecho civil acá también juega un papel fundamental en la estructuración, en esa relación de derechos humanos y derechos civiles de manera significativa. Llegaríamos a un segundo momento, a un tercer aspecto importante, un segundo momento en términos de esas grandes revoluciones, que sería la Revolución Francesa. Como sabemos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que tiene, digamos, unos antecedentes y también
la posibilidad de figuras ilustradas como John Locke, quien fue un defensor del liberalismo, casi que un liberalismo puro llamaríamos hoy, Rousseau a través del contrato social, y Montesquieu y Voltaire, que son también intelectuales que discuten fuertemente esas monarquías absolutistas y proclaman la construcción de un nuevo orden social a través de la defensa de las libertades, pero también una concepción igualitarista y también una concepción centrada en la justicia social. Entonces, digamos que son tres ángulos que van a estructurar los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa y que enmarca, por ejemplo, el respeto a los derechos individuales, la separación de los poderes, que es, digamos, para poder mantener el equilibrio del poder político, pero sobre todo también para que el ciudadano converja en una relación donde no es sometido por el soberano, por el Estado, sino que es el ciudadano el que dinamiza estos poderes. El derecho a la participación política y una nueva representación de la expresión de la dignidad humana. O sea que aquí hay una connotación muy importante en esa dignidad humana que ya está atravesada, como dijimos, por el naturalismo racionalista, y que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, al ser humano, y de esa manera va a establecer unos principios que ya en el siglo XX, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como las cartas y los pactos sobre los derechos humanos, en términos de participación política y derechos civiles, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, hacen que sean garantizados como derechos universales, indivisibles, y sobre los cuales los estados soberanos en sus legislaciones pues no pueden someter o subordinar. Decíamos que estos tres aspectos, tanto la concepción y las reformas protestantes en el cambio de mentalidad y en la instauración del comercio, el capitalismo comercial y una economía colonial, a la vez que los cambios en esa concepción de la relación con el soberano, fruto de la fragmentación del poder colonial, como el que ocurre a finales del siglo XVIII en Norteamérica, y que posibilita la construcción de a partir de lo coyuntural, la formulación de unas transformaciones estructurales, políticas y económicas, sociales, que van a transformar esa concepción de derechos, y que a su vez también fruto de lo que es la Revolución Francesa, pues instaura una idea, por lo menos inicial, de las democracias modernas en una relación de coexistencia entre el soberano y los ciudadanos, en el que se empieza a jalonar una condición del derecho natural a través, por ejemplo, de la protección al individuo, a su seguridad, el derecho al comercio, el derecho a la libre empresa, el derecho a la propiedad. Y algo muy importante en todas estas transformaciones, que es la concepción también laica, que va a ayudar a que el naturalismo se aleje más de esa concepción del naturalismo escolástico, teocéntrico, a partir de la divinidad, y pueda establecer una serie de derechos civiles en su forma, por lo menos, clásica. Entendiendo que también en este escenario hay unas transformaciones muy importantes en lo económico, y es que entramos primero del capitalismo comercial a empezar también a engendrar el capitalismo industrial, por lo menos desde
Hobsbawm, que no mira solamente como la revolución industrial del siglo XIX, sino que hay unos antecedentes que permiten mirar hacia atrás el proceso de revolución industrial. O sea, hay una mediación en el proceso económico, en el establecimiento de esas nuevas relaciones, y que posibilitan también el reconocimiento de nuevas dignidades, aún no con el sentido amplio de lo que es la dignidad humana a partir de los derechos universales del siglo XX, pero que sí permiten establecer una relación de derechos civiles muy significativos. Sabemos que, por ejemplo, la libertad de los esclavos se da de manera tardía en términos de la negociación social, en términos de la protección a los derechos individuales, y que sabemos también que son fruto de esas dinámicas de la revolución industrial, las dinámicas económicas, un factor, no el único, pero que juega un papel muy importante en que esa relación de derechos pueda hacerse realidad. De hecho, en nuestro contexto en Colombia, la libertad de los esclavos, sea hasta José Hilario López, en términos de haber pasado más de 30 años de la independencia, y va a marcar, digamos, un ejercicio tardío de esa relación entre ciudadanía y soberano. Entonces, en cada caso el proceso histórico va a ser distinto, y que la ilustración va a jugar un papel importante en la construcción de estas nuevas dignidades, en un proceso, digamos, un poco lento, pero que fruto también de esas nuevas dinámicas, pues, en algunos lugares se va avanzando más que en otros. Digamos que llegado acá podemos decir que esa relación con la que empezamos esta conferencia entre lo moral, la relación de la dignidad humana, el reconocimiento de esos derechos inherentes al ser humano, cuando se habla enteramente del racionalismo, se podría cerrar en el siglo XIX con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se cierra el marco de la estructura de derechos liberales, como habíamos anotado, empiezan en el siglo XVI, XVII, desde John Locke, pero acá hasta el siglo XIX con la revolución industrial y con las nuevas condiciones de las relaciones coloniales que se están, por un lado se están fragmentando, pero por otro también se están expandiendo a otras latitudes, enmarca una relación también problemática entre las antiguas colonias que deben establecer unos modelos de Estado soberano, de Estados nacionales, y la expansión colonial que se va a otras latitudes, a África, a Australia, y que genera una nueva realidad, no la colonización del siglo XV-XVI, sino en el marco de digamos, del respeto a ciertas identidades y ciertos derechos. Entonces, ese racionalismo, que no solamente es el racionalismo económico, pero que juega un papel fundamental, llevado a la moral, en términos de esa relación entre moral y dignificación, que liga la concepción moral moderna entre la autonomía individual, un ejercicio muy kantiano, y por el otro el respeto al otro. Digamos que ya hay unos límites en la construcción de la ciudadanía, que el derecho va hasta donde empiezan los derechos del otro, o sea, la libertad tiene unos límites, y el derecho en términos de las elecciones, por un lado, la capacidad de tomar decisiones en la vida pública, en la vida privada, y que enmarcan también una separación. Por eso decía que era muy importante la concepción laica del derecho, porque va a separar el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado, pero también el ámbito de la religión con el ámbito de lo público y lo privado, y eso va, digamos, a generar unos cambios bien importantes en términos de establecimiento de los derechos humanos. Bien. Entonces, digamos que, para concluir esta parte, en términos del siglo XVIII y del siglo XIX, habrían dos elementos importantes para tener en cuenta: el justnaturalismo racional del que hemos venido hablando y el contractualismo. Sabemos que el derecho, el justnaturalismo racional, tiene que ver
con el derecho natural basado en la razón y ligado al establecimiento del poder político. Vemos que hay una negociación política en términos del establecimiento de esos derechos y el contractualismo, que liga dos aspectos fundamentales: el consenso y la voluntad popular. O sea que esa carta de 1215, su realización en términos de la Edad Moderna se puede, digamos, cuando se instauran en las constituciones, esa concepción del derecho contractual va a ser bien importante. Si ligamos estos dos elementos, contractualismo y el naturalismo racional, desde Habermas podemos dividirlo en dos aspectos fundamentales. Uno, el carácter individual del establecimiento de sus derechos, y otro, el ejercicio colectivo de esos derechos. El primero tiene que ver con la autoproclamación de invulnerabilidad de los derechos. O sea que como ciudadano puedo estar sujeto a que mis derechos sean vulnerados y que por lo tanto tengo que reclamar en la sociedad el restablecimiento de mis derechos. Y la posibilidad de autodeterminación en términos de un sentido kantiano profundo de autonomía del individuo para ejercer sus libertades con los límites que el derecho da. Y en el ejercicio colectivo, porque tiene que enmarcar la sujeción de los derechos a los individuos. Los individuos se ven identificados, determinados por esas realidades del derecho. Son sujetos de derecho, lo que hace que en el plano práctico la negociación política sea la negociación del establecimiento y la defensa de sus derechos. O sea, hay una relación donde no es el Estado el que otorga los derechos, sino el Estado el que protege los derechos de los ciudadanos, que en el sentido de autolegislativo o autoconstituyente le permite participar activamente de la vida política en términos de la defensa o la determinación de sus derechos. Entonces hay una concepción tanto individual de cómo se estructuran los derechos humanos, de una concepción naturalista, racionalista en el carácter individual, pero que también tiene que estar atravesados por una concepción del derecho objetivizado en el derecho positivo, en términos de establecer en las constituciones, en las legislaciones, esa relación de derechos. Entonces vamos concluyendo esta primera introducción de lo que tiene que ver la concepción de los derechos humanos desde un punto de vista histórico, en el que esa concepción moral llevada a una relación objetivizada de derechos en términos positivos, y que se dividen, digamos, en tres escenarios, que son los derechos llamados de primera generación, o sea, los que se fundamentan, los primeros, la establección de los derechos humanos, como la misma declaración de los derechos humanos en 1948, hasta los derechos sociales, económicos y culturales. Como sabemos, en las proclamas, en las cartas de proclama de estos derechos humanos en el 96, está de garantizar los derechos sociales, económicos y culturales. O sea que hay una condición en la que hay una evidencia también en términos de los cambios geopolíticos en el mundo, en el que predomina fundamentalmente los años 90 son la instauración, la terminación del mundo bipolar, la confrontación entre el mundo de la antigua cortina de hierro de la Unión Soviética, que el derrumbe del muro en Berlín en 1989, y que necesariamente bajo ese nuevo esquema de orden global mundial los derechos humanos tienen una fuerte
involucran una fuerte relación en términos de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Después de esos derechos de la primera generación, después de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre en 1948, se da el establecimiento de los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos, culturales, y como habíamos anotado en términos también de esos cambios geopolíticos que enmarcan también una idea de terminación del mundo bipolar entre Oriente y Occidente, entre los países capitalistas y la antigua Unión Soviética, y la instauración también de un modelo hegemónico que para algunos en el discurso le llamamos neoliberal. En términos económicos es la instauración del modelo neoclásico, que quiere decir la desestructuración del Estado industrial que se había generado después de las ideas keynesianas en los años 30, 40 hacia acá, y la posibilidad de esa desestructuración del Estado por la vinculación a un modelo económico global, de un modelo financiero, de libertad de comercio internacional, entre comillas, y que lesiona y también vulnera derechos en los estados, y por eso la necesidad de instaurar los derechos sociales, económicos y culturales como un segundo momento importante, pero que también en ese marco nos lleva a los derechos de tercera generación, que son los llamados derechos de los pueblos, que fundamentalmente son dos aspectos muy problemáticos en el contexto actual de los derechos humanos, que son el combate a la pobreza y el problema ambiental, que ligado a todos los demás derechos, los de primera y segunda generación, el problema de la sostenibilidad, la viabilidad del conglomerado humano se empieza a cuestionar todavía muy tímidamente, aunque en Estocolmo en el 72 o en Río de Janeiro en el 92, y las más recientes que han instaurado nuevos retos en términos de los objetivos medioambientales que se han trazado en este milenio, pues lo que se deja ver es un plano también de inestabilidad en términos de derechos por la incapacidad del modelo económico para resolver los problemas sociales y económicos, y que la pobreza se constituye uno de los elementos más importantes en el mundo actual, pero ligado también a la sostenibilidad, y la sostenibilidad enmarca no solamente los problemas de cambio climático, sino también la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad alimentaria cuando hablamos de seguridad alimentaria, y que en el marco de estos modelos económicos hegemónicos se lesionan las economías campesinas, las economías del pan coger, la capacidad que tienen las comunidades para proteger sus derechos en términos de protección a las semillas, los bancos de semillas, por ejemplo, se constituyen uno de los retos más importantes en términos de esos derechos de los pueblos en el plano ambiental y en el plano de la pobreza que se discute en el día de hoy. Bien, entonces cuando llegamos a los derechos humanos en el siglo XX, indudablemente ya podemos establecer un puente entre la noción moral, la dignidad humana, qué es lo que representa la dignidad humana, y sabemos que cuando en 1948 se establecen los derechos humanos, hemos pasado por dos guerras mundiales, hemos pasado por todo el proyecto nazi que genera una gran catástrofe social en Europa, hemos pasado por la reconstrucción de un pueblo que se ha desestructurado, que se había construido milenariamente, pero que se ve desestructurado por las guerras mundiales. Entonces esos cambios paradigmáticos generan una reconsideración de lo que es la dignidad humana. O sea, pasar de la catástrofe a reconocer el dolor, la violencia, el derramamiento de sangre de la guerra, el exterminio de pueblos enteros, de culturas enteras, obliga a que el mundo piense en una concepción de dignidad humana distinta a cualquier otro periodo de la historia humana, y que su concepción jurídica pues se ve
digamos, reconocida en sí. Yo consideraría que en el derecho natural, en términos de la universalidad de los derechos humanos, que todavía sigue siendo un tema muy discutible en el siglo XXI, si ese puente, por ejemplo, es capaz de imponer esos valores también de manera negativa a las culturas que no son en el plano de las que llamamos civilizaciones, más llamadas civilizaciones occidentales, y que tienen otras apuestas ideológicas, políticas, religiosas, como por ejemplo las culturas en Oriente, que proclaman otras tesis y otras creencias, y que a la vez son estigmatizadas globalmente por sucesos como las Torres Gemelas en 2001 o los recientes atentados en Bruselas o en París, en España, que hacen que esa reconfiguración de derechos humanos también tenga una cierta complejidad en su aplicación en estos contextos, ¿no? La proclama de la Carta musulmana pues es no acepta los derechos humanos, pero subordinados a las tesis musulmanas. Entonces, ¿cómo llegar a una idea que este puente entre dignidad humana y establecimiento de derechos humanos universales también no se convierta en un asunto de imposición cultural, y que ese puente sea para construir un reconocimiento de las dignidades humanas en plural y en la diversidad étnica cultural que es el mundo? Ese debería ser uno de los retos que todavía no ha logrado la globalización, y que ha ahondado estas crisis del Medio Oriente, sin sumarle a eso también los problemas mismos de una economía global hegemónica y que lesiona mucho los derechos de muchas comunidades en el orden local y en el orden regional. Entonces, universalismo, igualitarismo, indudablemente las de la tesis naturalista racionalista, que se ve de entrada en el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Y eso ya deja un reto, digamos, en adelante para la construcción de los derechos humanos. ¿Cuáles son los retos, digamos, del siglo XXI en términos de los derechos humanos en esta primera evocación muy panorámica de la construcción de los derechos humanos? ¿Cómo hacer que ese puente de valores y principios y el reconocimiento de la dignidad humana pueda realmente traducir derechos humanos en la norma y en la legislación, que sean factibles y reales en su aplicación? ¿Cómo hacer que realmente conceptos tan importantes en la modernidad como la libertad y la igualdad, la universalidad, la inalienabilidad de estos derechos se constituyan en puentes para construcción de mejores mundos, de mejores devenires? Si una de las discusiones amplias en este momento, por ejemplo, es el aspecto ambiental, cómo el derecho civil puede transgredir estos derechos humanos, por ejemplo, cuando se explota un páramo con una multinacional que quiere extraer un recurso al costo no solamente del recurso natural y de la afectación ambiental sobre estas reservas, estos sitios protegidos, sino también de la sostenibilidad de esas comunidades y de esos conglomerados humanos que tienen unos derechos tradicionales, ancestrales sobre el territorio. Entonces, digamos que esos son retos también del siglo XXI, que los instrumentos, las convenciones, los pactos como el pacto a la protección de los derechos sociales, culturales y económicos, o el pacto a la protección de los derechos civiles y la participación política, realmente se constituyan en canales, en un puente real entre la dignificación humana y derechos que puedan atravesar la aplicación de unos derechos humanos universales y la construcción en últimas de algo que es muy importante en los retos de los derechos humanos, que es la calidad de vida y la paz. Digamos que son dos elementos sustanciales que pueden involucrar tanto los
derechos de primera generación, como los de segunda generación, como los de tercera generación, que hacen que ese concepto de calidad de vida, ese concepto de paz, la paz como un derecho de todas las personas, pues sea el puente que podamos transitar en los próximos años en una sociedad como la colombiana, que ojalá se atreva a pasar el puente del posconflicto. Entonces, damos las gracias por esta primera conferencia, esperamos vernos pronto y de esta manera cerramos nuestra primera conferencia sobre la historia de los derechos humanos.